Bendiciones a todos los que nos pueden sintonizar a través de este medio. En esta oportunidad vamos a compartir un tema tan importante para el crecimiento de la iglesia. Hoy hablaremos acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos, amados hermanos, amigos, que el hombre, a causa de la desobediencia, rompió su relación con Dios. El hombre ya no tenía más oportunidad de poder encontrar la salvación, la vida eterna. La desobediencia se hizo pecado en la vida del hombre. Por lo tanto, ya no había solución alternativa. Pero sin embargo, como dice la palabra de Dios, que Dios envía a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estimados hermanos, amigos, mientras que el pecado lleva a la muerte, nuestro Dios Todopoderoso provee para que nosotros podamos tener la salvación y la vida eterna. Cristo, el Cordero de Dios. La palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, el alma que pecare, esa morirá. Desde luego estaba el ser humano condenado a la perdición eterna, a la muerte eterna, a la separación eterna con su Creador. Gloria a Dios. Y toda la humanidad se vio alcanzado por este juicio, por cuanto todos pecaron. En Romanos capítulo 3, versículo 10, dice la palabra de Dios, no hay justo ni aún uno. Eso quiere decir que toda la raza humana estaba perdida sin esperanza. Y la palabra del Señor dice, Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir, el ser humano no tenía ninguna alternativa para tener comunión con su Padre Celestial, con su Creador. Bendito Dios. Imagínese por un instante que usted cometa una infracción en la ley. Cuando usted comete una infracción ante la ley, definitivamente habrá siempre una sanción. Y esto pasa en todos los lugares, en todas las naciones. Siempre el que quebranta la ley siempre tiene una sanción. Es inevitable las sanciones. Amados hermanos, de igual manera el ser humano estaba condenado. Dios lo había destituido de la gloria, de la grandeza que al principio le dio por causa de su desobediencia, por causa del pecado. Romanos capítulo 5, versículo 7 al 8, dice la palabra, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algún osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué tremenda esta palabra. Que aunque nosotros somos pecadores, aun cuando nosotros estamos extraviados, Jesucristo muere por nuestros pecados en la cruz del Calvario. El Cordero y los sacrificios del Antiguo Testamento. Amados hermanos, en el Antiguo Testamento, el Cordero era el que sustituía al pecador, al impío, aquel que había cometido pecado. Siempre llevaba un cordero al sacerdote para que ese cordero pueda pagar la culpa de aquel que había pecado.
de aquel que había desobedecido a Dios. Eso era continuamente. Por un momento, el sacrificio del cordero podía calmar la ira de Dios para que no castigue al pecador. Pero luego el hombre volvía a cometer los mismos pecados y nuevamente tenía que hacer más sacrificios. Amados hermanos, amigos, el hombre no podía tener su relación más fluida, más íntima con su Creador. Necesitaba alguien que pueda morir por sus pecados, y es nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos, en los capítulos 9 y 10, habla del sacerdocio, del sumo sacerdote. Amados hermanos, Jesucristo es el sumo sacerdote, el que fue entregado por nuestras iniquidades y por nuestra maldad. Eso quiere decir que si tú estás lejos de Dios, o si tú te has extraviado y me estás viendo a través de este medio, esta es la mejor oportunidad. Alguien murió por ti, es nuestro Señor Jesucristo. Derramó la última gota de su sangre en la cruz del Calvario. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado, que hace un puente entre Dios y el hombre. Aquel hombre, aquella mujer que había perdido esa comunión con su Creador, Jesucristo, hace que podamos reconciliarnos con Dios. Cristo venía a morir por todos nosotros. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesucristo vino como un cordero y fue llevado al matadero. Derramó su sangre para que nosotros podamos tener comunión con nuestro Dios Todopoderoso. Ahora es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros de poder ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, de perseverar en Él y de poder aprovechar la salvación que se da a través de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, la sangre de Jesucristo que se ha derramado en la cruz del Calvario. La sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario es un símbolo de su vida derramada para nosotros delante de Dios. Nos otorga en el presente a los que creemos en Él. La palabra del Señor nos dice en Isaías capítulo 53, versículos 6 y 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese es nuestro Señor Jesucristo, aquel que vino como un manso cordero, solo porque nos amaba y solo porque nos ama. Amado amigo, amado hermano, nosotros tenemos que aprovechar ese amor, esa gracia, esa misericordia tan grande para afirmar nuestros pasos y serle fiel a nuestro Dios. Número 2, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. La sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, símbolo de su vida derramada por nosotros delante de Dios, nos otorga en el presente a los que creemos en Él.
Eso quiere decir que a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre derramada, nosotros tenemos acceso a la comunión con nuestro Dios Todopoderoso. 2.1. La sangre de Jesucristo nos limpia todos nuestros pecados. En Mateo capítulo 26, versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Imagínense, amados hermanos, el Señor Jesucristo dice, este es mi sangre que es derramada para remisión de muchos pecados, para que podamos ser rescatados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del verso 46 al verso 47, dice la palabra del Señor. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y también nos dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados. Gloria al Señor. Y en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8, nos dice la palabra del Señor. Pero si andamos en la luz, como Él es la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todos nuestros pecados. Qué maravilloso, amados hermanos, ser lavados por la sangre de Jesucristo. Que nuestros pecados sean limpios y borrados por la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está el amor de Dios. Aun cuando tú estés lejos de Dios, aun cuando tú te hayas descarriado por alguna razón, por algún motivo te hayas alejado, la palabra del Señor nos dice, hijitos, si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos a Jesucristo, quien puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la mejor oportunidad que tienes de poder decirle a Jesucristo hoy, Señor, perdona mis pecados, límpiame de todo mal, de todo lo malo que he podido hacer. Bendito sea Dios. La sangre de Jesús borra todos nuestros pecados, es decir, los pecados pasados, los pecados presentes, y aún proveyó para lo futuro, presentes y para los pecados que podamos cometer en adelante. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. 2.2. La sangre de Jesucristo nos declara justos, justificados. Gloria a Dios. Amados hermanos, amigos, nosotros somos justificados. ¿Qué significa esto? Que siendo nosotros culpables, acusados de malhechores, de pecadores, de desobedientes, Jesucristo viene a morir por nosotros, a pagar nuestra culpa y a declararnos justos. Amados hermanos, ese es el amor y la misericordia de nuestro Dios. Él pagó la culpa nuestra y nos justificó. Gloria al Señor. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice la palabra, no que seamos verdaderamente justos, sino que Dios, por su misericordia,
nos mira a través de la sangre de Cristo y nos declara justos. Aleluya. Qué maravilloso. A través de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que nos declara justos. No es que seamos justos, sino que nos justifica. Como le vuelvo a decir, nos justifica de toda nuestra maldad, de todo aquello que nosotros hayamos cometido en ignorancia, y nos santifica y nos justifica. Aleluya. Como dice Filipenses capítulo 1, verso 1, que Dios nos declara santos, libres, separados para Él. Bendito sea Dios. 2.3. La sangre de Jesucristo nos libra del juicio y de la muerte. Gloria a Dios. Es la consecuencia ya expuesta. Si Dios nos perdona y nos declara justo, entonces ya no hay pena por qué aplicar. El Padre ve la sangre que ha sido rociada sobre nuestras vidas y pasa de largo. Gloria a Dios. Así como sucedió en Éxodo capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Gloria a Dios. Dios ve la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que se derramó en la cruz del Calvario y fue rociada sobre nuestras vidas y nos santificó, nos justificó, nos libró de la muerte eterna, de tal manera que si la muerte pasa, las plagas pasan sobre nuestras vidas, Dios ve que la sangre de Jesucristo se derramó sobre nosotros, por ello somos salvos y somos libres y tenemos vida y vida en abundancia, como dice la palabra del Señor. Aleluya. 2.4. La sangre de Jesucristo nos compra para Dios. Eso quiere decir que somos comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al versículo 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, nosotros hemos sido rescatados de vuestra vana manera de vivir para poder ahora vivir una vida abundante y gloriosa. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por precio. ¿Y cuál es el precio? Es la sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz del Calvario. Y nos dice que nosotros debemos de glorificar a Dios en nuestros cuerpos día a día, valorando aquella sangre derramada en la cruz del Calvario. Y en 1 Corintios capítulo 7, versículo 23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuimos comprados, amados hermanos. Valoremos aquella sangre que se derramó en la cruz del Calvario. La sangre más pura, la sangre inmaculada de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros a través de Él ahora podamos tener la salvación y la vida eterna.
Lo que nos queda en adelante, amados hermanos, es ser perseverantes. Tú que ya tienes a Cristo Jesús en tu corazón, sé un hombre perseverante. Valora todo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Al morir por nosotros, al derramar la última gota de su sangre para que usted y yo podamos tener la salvación y la vida eterna. Amigos, si tú todavía estás lejos del Señor, si tú todavía no tienes a Cristo como al Señor y Salvador de tu vida, hoy puedes tomar una decisión. La decisión de decirle: Señor, en este día, lávame con tu sangre preciosa, límpiame de todos mis pecados. Yo quiero ser justificado. Quiero que mis culpas sean borradas por la sangre de Jesucristo. Permítame orar en esta hora contigo. Señor, te damos gracias en estos momentos, Señor. Te doy gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Perdona mis pecados. Tu sangre me limpie de todos mis pecados. Tu sangre me santifique, me justifique y borra todas mis maldades. Señor, yo te entrego mi corazón. Te entrego mi vida, ahora y siempre. Amén. Amén. Quiero orar contigo. Señor Dios Todopoderoso, ayuda a cada hermano, a cada hermana que nos está viendo a través de este medio, Señor. Bendícelo, fortalézcalo, llénalo de tu gracia, de tu amor. Señor, que podamos valorar aquel gran sacrificio que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos tener la salvación y la vida eterna. Amén. Y no te pierdas nuestro próximo programa, porque vamos a continuar con la segunda parte del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Dios te llene de su gracia, de su amor, ahora y siempre. Bendiciones.